Ahora sí. Y vamos a terminar con esta serie de charlas que venimos compartiendo, en las que intentábamos, como habíamos dicho la primera vez, no sé si hay algo, bien. Como habíamos dicho la primera vez, intentábamos entender este parrafito en donde se hablaba de esta nave, la Mariner 9, que había tomado fotos de Marte y no solo las había tomado, sino que las había enviado utilizando un código corrector. Y entonces nuestra motivación era entender qué tipo de código había utilizado esta nave, cómo había hecho para codificar cada una de estas imágenes, enviarlas y tener la certeza de que si se cometían errores en la transmisión, poder corregirlos para obtener una foto confiable. Habíamos ya comentado un poco bueno, qué significaba, cómo había hecho este envío, que había mandado las fotos, las separaba en diferentes píxeles. Esta Mariner los separaba en píxeles de 700 por, no sé dónde dejé el papelito, 300 y algo, o 400 y algo. A cada uno le asignaba un vectorcito de 6 coordenadas, que podían ser ceros o unos, que representaba algún número en su representación binaria desde el 0 al 63, que eran los colores posibles, porque en ese momento la foto era en blanco y negro. Entonces el blanco era el 0, el 63 era el negro, y los diferentes niveles de gris en el medio estaban representados por los demás números. Y ahora ese vectorcito de longitud 6 se transformaba, agregando redundancia, en un vector de longitud 32, porque se usaba un código que se llama código de Hadamard, que dice además que era un código de Reed-Muller de primer orden, que tenía la particularidad de que en este vectorcito de longitud 32, si se cometían hasta 7 errores, se podían corregir. Entonces, más o menos todo lo que está en este párrafo lo habíamos podido discutir, excepto qué era, o sea, cómo construyo yo un código que sea un código de Hadamard, o cuál es un código de Reed-Muller de primer orden, como para identificar. Habíamos visto que el código era un subespacio vectorial, ¿sí? De FQ a la n. En particular nosotros estamos mirando los códigos binarios, que son los que se usaban, que tomo el cuerpo con dos elementos, 0 y 1, y tomo copias de ese cuerpo. Acá estoy teniendo 32 copias, entonces estoy teniendo vectores de longitud 32 que viven ahí adentro. Entonces tengo un subespacio vectorial de dimensión, en este caso, de dimensión 6 sobre F2 a la 32. Y habíamos hablado que para un código cualquiera, para codificar los mensajes, es decir, para tomar ese vectorcito de longitud 6 y construirse el vector de longitud 32, lo que podíamos hacer era obtener una matriz generadora, ¿sí? Si nosotros queríamos pasar de F2 a la 6 a F2 a la 32, como lo que hacía el código que utilizaba el Mariner, entonces necesitábamos utilizar una matriz generadora de tamaño 6 por 32. Y entonces multiplico mi vector de longitud 6 por esta matriz y obtengo un vector de longitud 32. Además, habíamos hablado que teníamos asociado a cada código, a este código lineal, una matriz que se llamaba matriz de chequeo de paridad, que se podía construir como la matriz generadora de lo que se llamaba como el código dual. Recuerden que el código dual consistía en vectores del espacio ambiente, de manera que cuando uno hacía el producto escalar de ese vector con todas las palabras del código, el producto me daba 0. ¿Sí? Entonces, el código dual contiene todas las palabras, tal que el producto con todas las palabras del código original es 0.
Y H era una matriz generadora para este código dual. Y se llama matriz de chequeo o matriz de control para el código C. Y obviamente, H es una matriz de tamaño n-k por n, habíamos visto, y G, bueno, G habíamos visto que es una matriz de tamaño k por n, donde k era la dimensión del código. Entonces, estas matrices tienen la propiedad que si yo multiplico G por la transpuesta de H, esto me da el vector 0. El vector 0 de tamaño k por n menos k. Entonces esa es otra manera, en lugar de construirse, justamente por la definición del código dual, pero en lugar de construirse el código dual y buscar la matriz generadora, buscando la base de ese espacio, lo que puedo hacer es buscar la matriz que satisface esta propiedad. ¿Y por qué se llama matriz de control? Bueno, porque justamente si yo tengo cualquier palabra que está en el código, cualquier palabra del código, entonces el producto con la transpuesta de la matriz de control da 0. Y si tengo una palabra del espacio ambiente tal que el producto con la matriz de control es 0, entonces sé que esa palabra pertenece al código. Y de esa manera definimos, que fue casi lo último que hablamos la semana pasada, lo que es el síndrome de una palabra, ¿sí? Que se denota de esta manera, que es justamente el producto de I por la transpuesta de H. Entonces, definido de esta manera, uno tiene una manera de verificar si una palabra está en el código o no. Las palabras que están en el código son las que tienen síndrome 0, y si una palabra cualquiera tiene síndrome 0 es porque está en el código. Y habíamos visto también que si no estaba en el código, bueno, obviamente como lo anterior es una condición necesaria y suficiente, si no da 0 significa que no está en el código, pero entonces lo que hacemos es, supongamos que nosotros mandamos una palabra, o sea, teníamos un X, ahora la codificamos para tener una palabra código, o sea que hacemos que tenemos ahora C, que es X por la matriz generadora del código, esto está en C, y supongamos que eso se envía por el canal, la nave tiene esa palabra de longitud 32, la manda a la Tierra, y acá en lugar de recibir la palabra original que quería mandar el código, se cometía algún error y recibíamos una palabra I. Es decir, que esa palabra I era la palabra original que estaba en el código, más algún vector de error que modificaba algunas de las coordenadas. Entonces lo que habíamos visto es que el síndrome de la palabra que yo recibía iba a ser igual al síndrome justamente de ese error, porque si uno miraba quién era el síndrome de la palabra recibida, eso es multiplicar I por la matriz H transpuesta, es decir, por la transpuesta de la matriz de control, pero I lo podía escribir como la palabra enviada más el error, y esto, utilizando la propiedad distributiva, me da el síndrome de C más el síndrome del error, pero como C es una palabra del código, tiene síndrome 0. Entonces la suma me devuelve simplemente, puse I y tenía que ser E, me devuelve simplemente el síndrome del error. Entonces, una manera que tengo para corregir errores que se produzcan en la transmisión era generarme una lista en donde yo tuviera todos los posibles errores. Habíamos visto que podíamos dividir todo el espacio en clases disjuntas y que la unión me daba todo el espacio. Y podíamos definir lo que era un líder para cada clase, que iba a ser una palabra de peso mínimo que estuviera ahí. Entonces, si yo me formo la tabla con todos los posibles líderes y sus síndromes, cada vez que recibo una palabra cualquiera, calculo el síndrome. Si el síndrome me da 0, significa que esa palabra está en el código y entonces no se cometió ningún error. Pero si cuando recibo la palabra el síndrome me da algo distinto de 0, busco a qué síndrome de la tabla que tengo yo corresponde, veo ese síndrome, a qué error está asociado, y resto de la palabra que recibí ese error para obtener la palabra código enviada.
Eso fue lo último que habíamos estado discutiendo, y como no habíamos llegado a ver el ejemplo, yo se los dejé como ejercicio en la tarea que envié, que espero que hayan podido hacerla, mirarla, y ahora vamos a discutir un poquito uno de los puntos que había en esa tarea. Justamente el ejemplo que se daba era este que tenemos acá, vuelvo a la anterior, es el ejemplo del código que ya habíamos estado trabajando. Este es un código que está definido sobre F2, y tiene parámetros. La longitud del código es 6, la dimensión de este código es 3, fíjense que se puede ver de la matriz generadora, y la distancia mínima de este código, recuerden que la distancia mínima la podemos ver como el peso mínimo de una palabra no nula, también es 3. Entonces, estos son los parámetros del código que estamos analizando, y habíamos visto que si la matriz generadora estaba en forma estándar, entonces era muy sencillo construir la matriz H, la matriz de control, y estaba de esta manera, estaba la matriz en forma estándar como una matriz de control, porque lo que hacíamos era, a esta parte que tenemos acá de la matriz, la copiábamos en la primera parte de la matriz de control, tomando la opuesta y transpuesta, y al final de la matriz de control poníamos la identidad. Entonces, ahora que ya tenemos la matriz generadora, la matriz de control, tenemos las palabras del código, lo que queremos ver es justamente cómo funciona esto, mirar en algunos ejemplos esta corrección de errores utilizando la tabla de los síndromes. En este caso, bueno, de nuevo, vuelvo a escribir, C era un 6, 3, 3, código binario. Y podemos observar, ¿sí?, que en este caso tenemos 8 clases, ¿sí? Recuerden que teníamos, lo habíamos visto la semana pasada, la cantidad de clases que íbamos a tener distintas. La clase del 0 es justamente la clase de las palabras que están en el código. Cada clase se podía formar tomando una palabra de peso mínimo y sumando a esa palabra todas las palabras códigos. Entonces, acá lo que fuimos haciendo es ir tomando las distintas palabras que tenemos de peso 1, que estaban en todas clases diferentes, ¿sí? Esta es la clase de las palabras que están en el código, las que tienen síndrome 0. Después tenemos 6 palabras de peso 1, y falta una clase más que como líder tomamos, en este caso, esta palabra de peso 2. Recuerden que si había más de una palabra que tuviera peso mínimo, en esa clase se podía tomar cualquiera. Yo elegí esta, pero podría haber elegido otra. Entonces, para estas palabras calculamos los síndromes. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, si yo quiero mirar quién es el síndrome de E2, que es 010000, lo que tengo que hacer para calcular el síndrome de E2 es multiplicar E2 por la transpuesta de H, que ya la escribí ahí para tener la mano, ¿sí? Entonces, cuando hago este producto, lo que en realidad estoy haciendo es multiplicar este vector por cada una de las columnas de H transpuesta, y como tengo ceros en todas las posiciones, excepto la segunda, en E2, eso corresponde a la segunda fila de la matriz H, ¿sí? Entonces, el síndrome de E2 es justamente la segunda fila de H, que es 1, 0, 1. Y eso es lo que escribimos acá. Entonces, acá tenemos la tabla con cada una de los líderes y sus síndromes. Y esto es lo que nos va a permitir corregir errores. Entonces, borremos ahora por un momento cuál es la palabra que habíamos enviado. Y veamos en algunos ejemplos, ustedes tienen que calcular todos estos como tarea, ¿sí?, como trabajo, pero hagamos algunas cuentas como para ver qué era lo que nos daba. Entonces, en el primer caso, imagínense que
yo recibí esta palabra. Entonces voy a calcular el síndrome de I. A ver que lo voy a poner un poco. Es decir, que voy a multiplicar este vector I, que obtuve 0, 1, 0, 0, 0, 1, por la matriz H transpuesta. ¿Sí? Acá estoy trabajando no con el código de la Mariner, obviamente, estoy trabajando con un código de longitud 6. Acuérdense que la Mariner era de longitud 32, pero si quiero hacer las cuentas a mano y no con una computadora, necesito reducir un poco el tamaño del código con el cual estoy trabajando. No quiero que confunda que justo elegí longitud 6 con el código de la Mariner. Este no es el que usó Mariner, es otro. Entonces multiplico este I por esta matriz, ¿sí? Fíjense que, corríjanme si hago bien las cuentas, como tengo 1 en la segunda posición y en la última posición, corresponde a sumar esas dos, el producto de I con H transpuesta corresponde a sumar esas dos filas. Entonces el síndrome de I me va a dar 1, 0, 1 más 1, 0. Entonces, miro en la tabla cuál es el error, cuál es el líder que tiene síndrome 100, y es este que está acá, L4. Entonces, para corregir la palabra enviada ahí, lo que tengo que hacer es restar de I ese líder de esa clase, L4. Que en este caso, como estamos en un cuerpo que tiene dos elementos, sumar 1, restar 1 es exactamente lo mismo, ¿sí? Si yo obtengo un -1, es -1 módulo 2, que en realidad coincide con el 1. Entonces, el restar en este caso da lo mismo que sumar. Entonces, a la palabra que recibí, 0, 1, 0, 0, 0, 1, le voy a sumar o restar L4, que es 0, 0, 0, 1, 0, 0. Entonces, la palabra que se había enviado antes de cometerse el error era la palabra 0, 1, 0, 1, 0, 1. Que esta sí es una palabra del código. ¿Cuál es? Esta que está acá. Era una palabra código. Fíjense que ahí está la palabra, bueno, demoro un minuto entre lo que yo escribo y lo que están viendo ustedes, pero es, o sea, ya se va a borrar porque ya lo borré, es la palabra que estaba enviada acá, ¿sí? La 010101. En este caso, una coordenada que era un 1 se había transformado en una coordenada que es 0. Veamos en el caso en que una coordenada que es 0 se transformó en una coordenada 1. Epa. Perdón. Entonces, en el segundo caso, cuando calculo el síndrome de esta palabra I, ahora lo que tengo que hacer es sumar estas 4 filas. Sí, en realidad estoy multiplicando I por H transpuesta. Pero el multiplicar I por H transpuesta por la forma que tiene I es sumar esas filas en H transpuesta. Entonces, el síndrome que obtengo es 1 más 1 más 1 más 0, que me da 1, 0 más 1 más 0 más 0, que me da 1, y 1, 0, 0, 1, que me da 0. Entonces, ese síndrome 1, 1, 0 es el síndrome de E3. Entonces, para corregir I, lo que tengo que hacer es restar E3. Es decir, tengo que cambiar lo que tiene en la tercera posición. Entonces, I se transforma en 0, 1, cambio lo que está en la tercera posición, hago 1 menos 1 o 1 más 1, como quieran, es 0, y continúo copiando lo que tenía en I. ¿Sí? Entonces, de nuevo la misma palabra. Entonces, bueno, así pueden hacer con todas las diferentes palabras, ver cuál es el síndrome que corresponde y corregir los errores. Pero fíjense qué pasa cuando uno comete, como en el último caso, 2 errores. Vamos a borrar esto para que no confunda. ¿Sí? Fíjense que en este caso se cometió un error en la quinta y en la sexta posición. ¿Sí? Las últimas 2 posiciones eran 1, 0, y en el transmitir la palabra
las últimas dos se transformaron en 0, 1. Entonces, si yo en este caso calculo el síndrome de I, ¿sí? Lo que estoy haciendo es multiplicar I por H transpuesta, que corresponde, yo lo marco para que me sea más fácil hacer la cuenta, porque si no por ahí me pierdo y les voy a decir cualquier cosa, es sumar esas 4 filas. Entonces, el síndrome en este caso me da 0, 1, 1, 0, me da 0. Después en la segunda posición tengo 1 más 0, más 0, más 0, me da 1. Y en la tercera posición tengo 1 más 1 más 0 más 1, que me da 1. Cuando voy a mirar quién tiene síndrome 0, 1, 1, es E1. Entonces, cuando voy a corregir I, lo que hago es cambiar lo que está en la primera coordenada. Entonces, la palabra que voy a obtener es la 0, 1, 0, 1, 0, 1, que es una palabra del código, pero no es la palabra que había enviado, ¿sí? La palabra que yo había enviado era esta que está acá. Y sin embargo, cuando corregí mal, corregí como otra. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, pasó esto porque este código no era capaz de corregir 2 errores. Recuerden que el tercer parámetro en el código, que es la distancia mínima, lo que nos daba es la capacidad de corrección, de detección y corrección de errores, ¿sí? Este código puede detectar que se cometió un error, porque cuando calculo el síndrome no me da 0. Entonces, al obtener algo que no es 0, yo ya puedo saber que hay errores que se cometieron. Pero no puedo corregir correctamente, porque este código, al tener distancia mínima 3, es capaz de corregir D menos 1 sobre 2 piso de errores, que significa un error, ¿sí? Entonces, cuando cometí 2 errores, el código, si yo uso el mismo algoritmo, va a devolverme algo, pero no me va a devolver la palabra correcta. Hay un único caso, ¿sí? Para como yo elegí las clases ahora, los líderes, en donde se va a cometer más de un error y que el código lo va a poder corregir, pero no va a ser siempre. Que es en el caso, justamente, fíjense quién es este líder. El de la última clase que me quedaba para separar todas las palabras del espacio. Este error es el error cuando cometo 2 errores, pero no en cualquier posición, cuando cometo 2 errores en la primera y en la cuarta posición. En el caso que yo cometa 2 errores, pero no en cualquier posición, sino en estas posiciones en particular, entonces el código sí va a ser capaz de corregir estos 2 errores, ¿sí? Porque cuando yo calcule el síndrome de la palabra que tenga error en esas 2 coordenadas, me va a dar 1, 1, 1 y voy a poder corregir estos errores, ¿sí? Pero en general yo no puedo asegurar que pueda corregir 2 errores en cualquier posición. Sí puedo asegurar que este código es capaz de corregir un error en cualquier posición que ocurra, ¿sí? Esto es importante, es una de las maneras que tienen que muchos códigos, que podemos utilizar con muchos códigos para decodificar, que es hacer la tabla de los líderes de clases, de los síndromes, y hacer esta operación de calcular el síndrome de una palabra es muy sencilla, porque es solamente multiplicaciones y sumas, es multiplicaciones de los vectores. Bueno, entonces llegamos al fin a presentar el código de Hadamard, que todavía no va a ser el código de Hadamard que utilizó el Mariner, porque en realidad el Mariner utilizó una variante, que es lo que se llama código de Hadamard perforado, o algunos lo presentan como el código de Hadamard aumentado, también he encontrado que se lo llama así. Pero primero empecemos con este y después pasaremos al otro, que es el que realmente utilizó la Mariner. Entonces, el código de Hadamard es un código binario lineal que tiene estos parámetros, ¿sí? Para cualquier R, vamos a pensar ahora un R mayor o igual a 2, porque si tiene dimensión 1 no tiene demasiado sentido, es todo el espacio, ¿sí? No estoy agregando redundancia. Con un R al menos 2, ¿sí? Yo elijo HR, en donde tengo los parámetros. Acuérdense que n, que en este caso es 2 a la r, era la longitud, a ver si esta vez lo escribo bien, k era la dimensión, en este caso es el r que voy a fijar. Yo para cada dimensión que quiera
voy a construirme un código de Hadamard con esa dimensión. Por ejemplo, si en el Mariner yo quería mandar vectores de longitud 6, entonces tomaría R igual a 6, que es la dimensión del espacio donde voy a tener mi información, y el N, que es la longitud, es las palabras, lo que voy a tener de salida, que voy a enviar, que va a ser agregando N-K símbolos redundantes. Y con distancia mínima, esta es la dimensión, y la distancia mínima de este código es 2 a la R-1, que es la que me va a decir cuántos errores puede corregir. Entonces, como verán, este es un código que incrementa mucho la longitud comparado con la dimensión. ¿Sí? Yo tengo un espacio que tiene dimensión R y paso a tener 2 a la R, que es muy grande comparado con el R, pero también tengo mucha distancia, o sea, la distancia mínima es grande, que me va a permitir corregir muchos errores. Y para definir este código, vamos a ver cómo se construye la matriz generadora de este código. Recuerden que si tenemos la dimensión del espacio de salida, quién es, y tenemos la matriz generadora, podemos armar todas las palabras del código. Bueno, en este caso, la matriz generadora para un código de Hadamard se puede construir columna por columna, tomando las representaciones binarias del número i para ir desde 0 hasta 2 a la r-1. Fíjense que teníamos longitud 2 a la r, o sea que si vamos desde 0 a 2 a la r-1, tenemos todos los posibles. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vemos un ejemplo sencillo, por ejemplo, si queremos escribir el 23 en su representación binaria, acuérdense, esto seguro lo han hecho cuando eran más chicos, es ir dividiendo sucesivamente por 2, ¿sí? Dividían 23 dividido 2, entonces esto me da cociente 11 y resto 1, porque 11 por 2 me da 22, más 1 es 23. Después, si quería dividir el 11 dividido 2, esto me da 5, 5 por 2 es 10, entonces tengo un resto 1, al 5 lo puedo volver a dividir por 2, ¿sí? Y así sigo, me voy quedando con los restos. Acá tengo cociente 2, resto 1, 2 dividido 2 me da 1, resto 0, y el 1 ya no lo puedo dividir, o si quiero lo puedo escribir como 0 por 2 más 1. Y entonces después lo que tenía que hacer era recuperar toda esa información, ¿sí? Escribiendo, si uno quería, el 23 como 23 por 2 a la 0, que es 1, y entonces ahora en lugar de 23 voy a escribir, utilizando la primera división al 23, como 11 por 2 más 1, todo esto por 2 a la 0. Y por la propiedad distributiva, esto me queda, ¿sí? Multiplico así, 2 por 2 a la 0 me queda 2 a la 1, más 1 por 2 a la 0. Pero ahora reescribo el 11, que ya lo dividí acá, por 2, y entonces al 11 lo puedo escribir como 5 por 2 más 1, todo esto multiplicado por 2, más 1 por 2 a la 0, de nuevo utilizo la propiedad distributiva, y me queda 5 por 2, que es 2 al cuadrado, más 1 por 2 a la 1, más 1 por 2 a la 0. Ahora puedo reescribir el 5 como 2 por 2 más 1, todo esto multiplicado por 2 al cuadrado. Entonces me queda 2 veces 2 al cubo más 1 por 2 al cuadrado, más 1 por 2, más 1 por 2 a la 0. Ahí podría escribir el 2 como 2 por 1 más 0, pero no... 2 por 1 más 0, pero no tiene sentido porque esto ya ahora lo puedo reescribir para que sea 2 a la cuarta, o sea, vamos a poner el 1 adelante, 1 por 2 a la cuarta, más 0 por 2 al cubo, más 1 por 2 al cuadrado, más 1 por 2, más 1 por 2 a la 0. Que es justamente lo que tengo escrito acá. Eso es si yo estuviera pensando en que quiero tener en la matriz 5 filas, o sea, si estuviera en R, hasta R igual a 5, ¿sí? Pero yo, si estoy pensando en los códigos que venimos trabajando, que el anterior, el anterior era de dimensión 3, bueno.
Si quisiera una dimensión más grande, que si yo estuviera tomando R igual a 6, como por ejemplo en el Hadamard, entonces todavía tengo que agregar un coeficiente más, que sería 0 por 2 a la 5. Entonces, ya tendría la representación de este número 23 en binarios, sería la columna número 24 en la matriz, si empiezo columna 1, columna 2, columna 3, la columna 1 es la representación del 0, la columna 2 es la representación del 1, la columna 3 es la representación del 2, ¿sí? Entonces la columna 24 es la representación del 23, tendría los coeficientes del 23 en esta representación binaria, ¿sí? Que tengo 1, 1, 1, vamos de abajo para arriba, 0, 1, 0. ¿Sí? Ese es el 23 en representación binaria si estoy teniendo dimensión 6. Entonces, así me genero todas las columnas. Fíjense que acá estoy en dimensión 3, o sea, R igual a 3, entonces ahora la longitud es 2 al cubo, que es 8, y la distancia mínima es 2 a la 3 menos 1, o sea, 2 al cuadrado, que es 4. Y para formarme esta matriz de este código de Hadamard con parámetros 8, 3, 4, ¿sí? Este es el que yo le llamaría H3, el código de Hadamard de dimensión 3, tengo que escribir el 0 en representación binaria, que tiene dos coeficientes ceros, el 1 en representación binaria, fíjense que el 1 lo estoy escribiendo como 0 por 2 al cuadrado, más 0 por 2 a la 1, más 1 por 2 a la 0. ¿Sí? Tengo coeficientes 0, 0, 1. Acá puse un 0, no sé por qué, quería poner un 1. Acá tengo el 2 en representación binaria, obviamente es 0 por 2 al cuadrado, más 1 por 2, más 0 por 2 a la 0. Acá tengo el 3 en representación binaria, el 4, el 5, el 6 y finalmente el 7. Entonces, de esta manera puedo obtener la matriz generadora, y si tengo la matriz generadora, puedo construir las palabras de longitud 8 que tengo en el código. ¿Sí? Voy a borrar acá un segundo. ¿Cómo me formo este código H3? Bueno, lo primero que tengo que hacer es multiplicar, o sea, tengo que ir ahora de F2 al cubo en F2 a la 8. A cada vector de longitud 3 con coeficientes en F2, tengo que multiplicarlo por la matriz generadora para obtener las palabras código. Entonces, cuando multiplico todo por 0, obtengo la palabra que tiene longitud 8 y que son todos ceros. Cuando multiplico por la 0, 0, 1, voy a obtener la palabra 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, y así continúo hasta tener todas las palabras del código. ¿Sí? Entonces, este es el código de Hadamard. Pero ya estarán viendo ustedes ahí que en realidad este código no tiene mucha gracia así como está, porque siempre la primer coordenada es la coordenada 0 por tener esta primer columna todos de ceros. Entonces, lo primero que uno podría pensar es, ¿para qué voy a gastar recursos en enviar una coordenada que va a ser siempre 0? Podría eliminar simplemente esa y quedarme con las otras que me están dando información. Bueno, y esa es una manera de perforar un código, de quitar una coordenada y seguir manteniendo toda la estructura. Pero antes de que pasemos a ese código perforado, quiero contarles una propiedad interesante que tiene este código y que por eso es una de las razones que se decidió utilizar este tipo de códigos. Entonces, vimos, bueno, acá ya tengo armado lo que estaba haciendo recién a mano, ¿sí? Estas son las palabras que están en el código, en el H3, ¿sí? El código de Hadamard de longitud 3. Entonces, acá esta es la matriz G que teníamos del otro lado, ¿sí? Son todas las columnas, son las representaciones binarias desde el 0 hasta el 7. Y acá estoy pasando de F2 al cubo a F2 a la 8. Entonces, estas son las palabras código, ¿sí? Que ya tienen redundancia con respecto a la palabra original. Fíjense que en este caso, la matriz generadora no está en forma estándar. Entonces,
no pasaba lo que pasaba otras veces, de que las primeras, por ejemplo, en este caso, las primeras 3 coordenadas correspondían a la palabra que había enviado, ¿sí? Acá son otras las coordenadas que me van a permitir decodificar, o sea, obtener, teniendo la palabra código, cuál era el mensaje original que yo había mandado. Pero no es eso lo que le quiero contar ahora. Fíjense que en este caso, este código tiene esta propiedad muy interesante. Si nosotros ahora nombramos las columnas, fíjense la última columna, ¿sí? Yo acá la escribí de esta manera, llamémosle columna G0, G1, G2, G3, hasta G7. La columna G7, que es la 1, 1, 1, se puede escribir como la suma de la columna 1, que es la 0, 0, 1, y la columna 6, que es la 1, 1, 0. ¿Están de acuerdo con eso? Supongo que sí. Entonces, ¿qué pasa si yo digo, bueno, perdí todas las últimas coordenadas en este código, o no las pude enviar? Acuérdense que había un parrafito, una oración en ese párrafo que decía que en realidad se usó un código de longitud 32, pero que la información útil que podían enviar tenía longitud 30. Entonces yo no puedo mandar las 32 coordenadas, sino que tal vez tengo que usar algo más chico. Bueno, pero este código en particular tiene esta propiedad que yo puedo recuperar esa coordenada perdida, porque dado que en la matriz generadora la última columna se puede escribir, muchas columnas tienen esta propiedad, pero la última columna se puede escribir como la columna 1 más la columna 6, entonces, en cualquier palabra código, yo puedo pensar que la coordenada, o sea, si ahora tengo una palabra código, ahora les voy a llamar, bueno, les voy a llamar de la misma manera para no confundir, C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. Entonces, si yo tengo una palabra código y perdí la última coordenada, la coordenada 7, ¿cómo obtenía yo esa coordenada 7? Bueno, para yo obtener esta palabra código, lo que había tenido que hacer era, tenía que mandar una palabra, un vectorcito X, que ahora en este caso, como en este ejemplo, tenía 3 coordenadas, X1, X2, X3, y para obtener C, lo que había hecho es multiplicar X por la matriz G, ¿sí? Por ejemplo, si yo quería mandar el 1, 0, 0, multiplicaba el 1, 0, 0 por G, y obtenía la palabra 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Entonces, ¿qué pasa si perdí esa coordenada última, la 7? ¿Cómo obtenía yo esa última coordenada? Bueno, si yo a la palabra código C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7, lo obtenía multiplicando X1, X2, X3 por esta matriz, entonces la coordenada 7 se obtiene de multiplicar ese vector X por la última columna. ¿Sí? La última coordenada la obtuve de multiplicar el X por la última columna. Pero esa columna 7, lo bueno que tiene es que se puede escribir como la columna 1 más la columna 6. Entonces, en lugar de G7, voy a escribir columna 1 más columna 6. Bueno, pero estas son todas propiedades que sabemos que tienen la propiedad distributiva. Estoy multiplicando vectores por vectores, ¿sí? Y lo puedo escribir como X por G1 más X por G6. Pero X por G1 es lo que obtengo cuando multiplico el vector X por la primera columna, o sea que es la coordenada 1, no la segunda coordenada, que es la C1. Y X por G6 es lo que obtengo cuando multiplico el vector X por la columna G6, es decir, que es la coordenada C6 en el código. Entonces, lo bueno que tiene este código es que si yo pierdo todas las últimas coordenadas, entonces las últimas coordenadas las puedo recuperar siempre sumando la coordenada 1 más la coordenada 6. Fíjense,
Si sumo 0 más 0, me da 0, que es la última coordenada. 1 más 0 me da 1, que es la última coordenada. 0 más 1 me da 1, 0 más 1 me da 1, 1 más 1 me da 0, 1 más 1 me da 0, 0 más 0 me da 0, y 1 más 0 me da 1. Entonces, este código tiene esta propiedad de que yo puedo recuperar coordenadas o incluso intentar corregir errores si yo estoy segura que las primeras, no sé, tantas coordenadas se enviaron correctamente, puedo intentar utilizar eso para corregir errores en las últimas, ver, para chequear si se cometieron o no errores. Y no solo esto, porque no solo G7 se puede escribir como G1 más G6. También, fíjense que 7, me equivoqué de lápiz, que 7 es la 1, 1, 1, la puedo escribir si quieren como esta que es la G5, más esta que es la G2. Entonces, en todas las palabras código también voy a tener seguro que la coordenada 7 es la coordenada 2 más la coordenada 5. Entonces, si miro la coordenada 2, que es la tercera, ¿sí? Si miro esta coordenada más la coordenada 5, también me da la coordenada 7. Entonces, hay un algoritmo que sirve para este tipo de códigos, en donde pasa esto, que en la matriz generadora unas columnas se puede escribir como combinación de otras columnas, que me permite recuperar información, si es que la había perdido, es decir, si no la pude enviar, o corregir errores utilizando, o sea, si yo tengo la certeza de que las primeras coordenadas han sido transmitidas sin error, entonces corregir si es que se cometieron errores en la última, o chequear si hubo errores ahí. Entonces, esta es una propiedad buenísima que tienen, porque es solamente mirar ciertas coordenadas y yo no necesito todas las coordenadas del código, ¿sí? Necesito solamente un pequeño grupo de estas coordenadas para recuperar esa información. Y eso tiene un poco que ver con algo también, hay unos códigos especiales que se estudian ya hace unos años, y que hoy en día tienen mucha importancia porque tiene que ver con el almacenamiento seguro, el almacenamiento en la nube, que se llaman códigos de recuperación local. No sé si vamos a tener tiempo, creo que no, de hablar algo de eso, pero si a alguno le interesa, yo estoy feliz en cualquier momento de discutir estos temas. Pero bueno, entonces, esta propiedad tenía este código de Hadamard que es tan importante y que por lo tanto incentivaba a la gente del Mariner a utilizar estos códigos. Pero ahora pasemos a esta idea de, bueno, sabemos que la columna de todos ceros, ¿para qué la voy a enviar si sé que es una información que siempre va a ser cero, la voy a quitar? ¿Y qué otra información puedo quitar y seguir teniendo un código bueno? Recuerden que bueno significaba con buenos parámetros. Y entonces llegamos al código de Hadamard perforado, o en algunos casos llaman aumentados, que ahora fíjense que el código de Hadamard anterior, el Hadamard HR, tenía parámetros 2 a la R, 2 a la R menos 1. El Hadamard perforado elimino la mitad de las coordenadas, ¿sí? No solo elimino la primera columna, que eso tendría longitud h a la r menos 1, si yo solo elimino la primera coordenada, que es la de 0, sino que elimino la mitad de las coordenadas. Paso a tener el Hadamard perforado, yo en este caso le voy a llamar HR barra, ¿sí? Que ahora pasa a tener longitud 2 a la r menos 1, es decir, tengo la mitad de la longitud que tenía antes, la misma dimensión r, y ahora la distancia mínima, acuérdense que teníamos esa cota de Singleton que no me dejaba que sea tan grande como yo quisiera el k y el n y el d, ¿sí? El k y el d estaban acotados por la longitud n. En este caso la distancia mínima también se va a reducir y va a pasar a ser 2 a la r menos 2. Que es lógico que si estoy eliminando la mitad de las coordenadas, la distancia mínima también disminuye. Pero lo que tiene de bueno este código
es que si uno mira la distancia mínima relativa, acuérdense que teníamos los parámetros relativos, que por un lado era K sobre N, era la tasa de transmisión de información, y el otro parámetro relativo era la distancia mínima relativa, que es D sobre N. Si uno mira este delta D sobre N para el código de Hadamard y para el código de Hadamard perforado, en ambos casos nos da un medio. O sea, tienen la misma distancia mínima relativa. Relativa a la longitud de las palabras, la distancia mínima es la misma. Entonces, estoy teniendo que para una dimensión fija, la longitud de las palabras es mucho más chica, pero relativa a esa longitud, la capacidad de detección de errores va a seguir siendo muy buena. Y bueno, ¿y cómo se construyen estos códigos? Es de la misma manera que construí el Hadamard, tomo la matriz generadora, armo la matriz con todas las columnas, en donde cada columna es la representación binaria de los números hasta el 2 a la i-1, pero después elimino todas las columnas que empiezan con 0. No solo voy a eliminar la primera columna que es todo 0, sino que voy a eliminar todas las columnas que empiezan con 0. Entonces, en el ejemplo anterior, que es el que estábamos trabajando, voy a volver a poner acá, teníamos el H3, tenía parámetros, bueno, los tengo ahí abajo, 8, 3, 4, y ahora voy a tomar el Hadamard perforado, que tiene parámetros 4, 3, 2. Entonces, esta era la matriz, esta que está acá, era la matriz que habíamos utilizado, la que habíamos estado trabajando recién. Ahora elimino todas las columnas que empiezan con 0 y obtengo la matriz generadora del Hadamard perforado. Entonces, ahora sí sabemos cómo se construye la matriz generadora que utilizó el Mariner. La matriz esta, el Mariner, acuérdense que había utilizado un 32, 6, 16 código de Hadamard perforado. Es decir, que para yo generarme la matriz generadora que usó el Mariner 9, porque los otros no, lo que tengo que hacer es construir primero una matriz G que tenga dimensión 6 por 64, es decir, que tenga las representaciones binarias desde el 0 al 63, y después eliminar las primeras 32 columnas, que son las que van a tener los ceros arriba. O sea que me van a quedar las representaciones binarias desde el 32 hasta el 63. Y tengo que eliminar desde la representación binaria desde el 0 hasta el 31. Y ahí voy a obtener la matriz que estaba buscando, ¿sí? Fíjense también que en este caso, bueno, al ser un ejemplo tan chiquito, no tiene demasiada gracia, porque ahora que achiqué tanto el tamaño y la dimensión, en este caso me quedó un código de distancia mínima 2. Entonces, en este código no se va a poder ver mucho, porque al tener distancia mínima 2, puede detectar un error, pero no puede corregir ninguno, porque cuando hago D-1 sobre 2, el piso de eso me queda 0. ¿Sí? Entonces, este código, así como está, no tiene mucho sentido. Algo más, más importante sería el código cuando... podría ser un código en donde yo empiece ahora con R igual a 4, entonces formo la matriz generadora del código de Hadamard H4, y para el H4 perforado, se van a dar cuenta que en realidad lo que voy a obtener es esta matriz que tengo acá, pero con unos aquí arriba. Entonces, ahora sí, el Hadamard perforado H4 va a tener parámetros 8, 4, 8, si no estoy mal. No, a ver, 2 a la 4 entonces. No, está bien, 8, porque tengo que hacer 2 a la 4 menos 2, 2 a la... No, me queda 4. Ah, sí, 4, está bien, pero 4 puedo corregir errores. No, estaba pensando mal. Bien, 8, 4, 4, perdón. Ahora sí.
si armo el perforado, el Hadamard perforado H4 barra, va a tener longitud 8, dimensión 4 y distancia mínima 4. Y al tener distancia mínima 4, es capaz de corregir 4 menos 1 sobre 2, que me permite corregir un error. ¿Sí? Entonces, ese va a ser un código que va a tener más, o sea, en palabras de longitud 8, que pueda corregir un error y que además tiene estas propiedades de que en algunas filas, en algunas columnas puedo ver como sumas de otras columnas y tener esta propiedad de recuperación. Bueno, acá lo que había hecho era generarme ese código, pero ya vemos que no tiene mucho interés porque es un código que me quedó muy cortito. Pero entonces, lo último que nos falta para entender el párrafo es que decía que el código de Hadamard perforado, ¿sí?, que se usó para la Mariner, era además un código de Reed-Muller de primer orden. Entonces, quiero contarles un poquito qué son estos códigos de Reed-Muller, y bueno, el de primer orden vamos a ver que en realidad es lo mismo que acabamos de ver, es otra construcción que se puede armar para un código que es equivalente al de tomar esa matriz generadora y eliminar las columnas con 0, que empiezan con 0, pero que además esta construcción se puede generalizar para mayores órdenes y entonces se pueden obtener cosas un poco más interesantes. Entonces, tienen este nombre porque Reed y Muller son dos personas que estuvieron trabajando en esto. Uno hizo la formulación, digamos, la creación de este código, el otro estableció el algoritmo que ya lo vamos a ver para decodificar, que es muy interesante y que es lo que utilizó realmente el Mariner 9. Entonces, estos códigos tienen una definición recursiva. Lo que me dice es que si yo quiero tomar el código de primer orden con m igual a 1, estos siempre se escriben de esta manera. 1 significa el orden, es el primer orden, y después tengo un m, que es para algún m mayor o igual a 1, que es lo que me va a ir dando en cierto, ya vamos a ver cómo, el tamaño que voy a tener. No van a ser tamaño de m, sino que va a ser 2 a largo, que depende de m. ¿Y cómo lo genero? Bueno, fíjense que con m igual a 1, el R11 tiene solamente las palabras de longitud 2, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Ahora, si yo me quiero hacer el código 1, 2, necesito la definición del 1, 1, pero eso es recursivo, voy utilizando el anterior. Lo que tengo que hacer es tomar todas las palabras del código anterior, ahora duplico la longitud, y por un lado, copio 2 veces esa palabra, o sea que la mitad de las palabras que va a tener este código 1, 2 van a ser la 0, 0, en donde vuelvo a copiar ese 0, 0. La 0, 1, en donde vuelvo a copiar ese 0, 1. 1, 0, vuelvo a copiar ese 1, 0, y 1, 1, vuelvo a copiar ese 1, 1. Y además, tiene las palabras en donde la primera parte es la palabra del código anterior y la segunda parte es la que tiene las coordenadas opuestas, ¿sí? Porque le estoy sumando un vector de todos unos. Entonces, si tenía un 0 se va a transformar en un 1, y si tenía un 1 se va a transformar en un 0. Es decir, que voy a tener la 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1 y 0, y 1, 1, perdón, 0, 0. Este es el código de Reed-Muller ahora 1, 2, el de primer orden con m igual a 2, que tiene longitud 4. Fíjense que este tenía longitud 2. Este tiene longitud 4, que es 2 al cuadrado. Obviamente, el R13, como podemos seguir viendo, ahora voy a duplicar de nuevo la longitud, entonces va a tener 2 por la longitud que tenía el anterior, o sea que va a ser 2 al cubo. Y ahí vemos que este m que estoy tomando acá en la definición, en realidad lo que me está dando es la longitud de las palabras. Y bueno, y entonces para construirme el código de Reed-Muller 1.3, lo que tengo que hacer es, tomo esta palabra, la copio nuevamente, y de esa palabra copio con las coordenadas contrarias, 1, 1, 1, 1. Después ahora para esta palabra,
01, 01, copio tal cual está y cambio las coordenadas, 1, 0, 1, 0. Y así sigo para todas las palabras del código. Entonces así se generan los códigos de Reed-Muller, que ya vamos a ver una definición recursiva también para su matriz generadora, para que podamos chequear que realmente coincide con el Hadamard perforado que habíamos visto. Pero antes que veamos eso, quiero que veamos esta proposición en donde, bueno, no la vamos a demostrar, pero hay algunas cosas que son fáciles de darse cuenta por cómo está construida. Todos estos códigos tienen, obviamente, la longitud es 2 a la m, la dimensión ahora es m más 1, entonces si yo ahora quiero, si en el Mariner utilizó un 32.6.16 código, entonces ahora estaba usando m igual a 5, porque la longitud es m más 1, fíjense que 2 a la quinta es ese 32 que tengo ahí, y la distancia mínima, esto sí sencillo de ver, es 2 a la m menos 1. ¿Por qué? Fíjense algo que dice acá que es muy importante. Todas las palabras, excepto la que es todo 0 y la que es todo 1, tiene peso 2 a la m menos 1. Entonces, ¿por qué es eso que tiene 2 a la m menos 1? Bueno, si uno mira cómo voy construyendo cada coordenada, siempre, excepto la palabra que tiene todos ceros y la palabra que tiene todos unos, la que tiene todos unos tiene peso de la longitud, que es 2 a la m, y todas las otras palabras siempre tienen la mitad de coordenadas 0 y la mitad de coordenadas 1. Fíjense que yo empezaba con esta, cuando copie lo mismo, voy a ir generándome la palabra todo 0. Pero cuando cambio a sumarle esa más los dos unos, tengo la mitad de coordenadas 0 y la mitad de coordenadas 1. Acá pasa lo mismo, y cuando ponga esa y la siguiente, tengo la mitad de coordenadas 0 y la mitad de coordenadas 1. Y así con todas, excepto esta, cuando copie todos unos, que voy a tener la palabra de todos unos. Entonces, este código, lo interesante que tiene, es que la mitad de sus coordenadas son ceros, en las palabras, excepto la que es todo 0 y excepto la que es todo 1, la mitad de las coordenadas son ceros y la otra mitad es 1. Entonces, obviamente, el peso de todas las palabras va a ser la mitad de la longitud, que es 2 a la m menos 1, y entonces tengo esa la distancia mínima. La distancia mínima coincidía con el peso mínimo, listo. Entonces, calculé cuánto era el D fácilmente. Y esto es realmente lo que nos va a permitir tener un algoritmo de corrección de errores, que en principio esto es un algoritmo, que puede no entender por qué funciona y decir, bueno, lo uso. Y el algoritmo lo que me dice es, usted, a todas las palabras del código, cámbiele los ceros por menos 1. Es decir, en lugar de ahora haber tenido, por ejemplo, teníamos la 01, 01, 01, 01. Esta era una palabra del código. En lugar cambie los ceros que recibió por un menos 1. Creo que, María, creo que te fuiste un poquito. Sí, yo los escucho, me puso conexión inestable. Ya regresaste, pero nos bien, quedamos justo cuando comenzaste a contarnos cómo va bien, el algoritmo. Vuelvo entonces. El algoritmo lo que me decía es, a las palabras del código reemplácele los ceros por menos 1, para que tenga vectores ahora que solamente tengan unos, donde las palabras código tenían 1, y menos 1, donde la palabra código tenía 0. Acuérdense que estas tenían la mitad de ceros, la mitad de unos, así que ahora va a tener la mitad de unos y la mitad de menos unos. Y a la palabra que usted reciba, que quiera ahora corregir los errores, haga lo mismo. Si yo recibí la palabra 11, 01, 01, 01, entonces ahora la voy a transformar en la 11, menos 11, menos 11, menos 11. Luego haga el producto escalar de la palabra esta nueva, la que recibió transformada, con todas las palabras códigos transformadas. Es decir, ahora que yo al código me lo escribí como vectores de unos y menos unos, hago el producto escalar de i con todas esas.
en cuanto encuentre que voy haciendo el producto escalar una por una de las palabras del código. Acuérdense que la Mariner tenía estas 64 palabras, o sea que en realidad no eran muchas. Voy haciendo el producto escalar con todas las palabras, y cuando obtengo que el producto escalar es 2 a la m menos 1 más 2 o más grandes, listo, esa es la palabra por la cual tenía que corregir el error. ¿Sí? Acuérdense que esto es justamente lo que coincide con la distancia mínima. Entonces, en el Mariner 9, lo que tenía que hacer era hacer el producto escalar, y el Mariner 9 tenía d igual a 16, si el producto escalar me daba 18 o más, esa era la palabra con la que lo tenía que corregir. Entonces uno puede decir, bueno, esto parece un algoritmo de codificación muy rápido, que no tengo por qué entenderlo, lo voy a usar, y lo usa, y listo, y si uno hace el ejemplo, no lo voy a hacer ahora para no pasarme de tiempo, pero si uno hace el ejemplo, por ejemplo, con estas palabras cortitas, con este código muy cortito, y hace las cuentas, entonces va a ver que cuando hace el producto escalar, con la palabra de la cual proviene, le da justamente a esto o algo más grande, y con todas las otras palabras le da un valor más chico. O puede tratar de entender un poquito de por qué esto funciona, y eso es lo último que bueno, casi lo último que me gustaría que hagamos, ¿sí? Acá tenemos el de Ring-Müller de primer orden y m igual a 3, es decir, que este tiene parámetros 8, 4, 4. Entonces, acuérdense que sabíamos que en este código tenía la propiedad de que, excepto la palabra totalmente 0 y excepto la palabra totalmente 1, todas las demás palabras van a tener peso 4. ¿Sí? Fíjense, si miramos cualquier otra palabra, tiene 4 unos y 4 ceros. Cualquier otra palabra que no sea esas dos, tiene 4 unos y 4 ceros. Entonces, si yo miro la distancia entre dos palabras diferentes, cualquiera que están en el código, es decir, si pienso que CI y CJ son palabras que están acá en el código, sin cometer ningún error, la distancia entre esas dos palabras puede llegar a ser 0, 8 o 4, que en el caso general va a ser 0, 2 a la m, que es la longitud total, o 2 a la m menos 1. ¿Por qué? Porque la distancia entre dos palabras es lo mismo que el peso de la diferencia. Y si estoy comparando dos palabras iguales, su distancia es 0, todas las coordenadas son iguales. Si estoy comparando dos palabras que tienen todas las coordenadas distintas, por ejemplo, si mirara la completamente 0 y la completamente 1, o si miro, por ejemplo, esta que está acá, que tiene 4 ceros y después 4 unos, y donde está la otra, esta que está acá, que tiene 4 unos adelante y 4 ceros atrás, esas tienen todas las coordenadas distintas. Entonces, la distancia entre ellas dos es la longitud total, que es 8. Eso sí tienen todas las coordenadas distintas. Y si es cualquier otro caso, qué sé yo, si tomo esta que está acá con esta que está acá, lo que va a pasar es que la resta entre esas dos palabras, como este es un código lineal, es de nuevo una palabra que está en el código. Y todas las palabras que están en el código, si no son la totalmente 0 y no son la totalmente 1, tiene peso 4. Entonces, las distancias entre dos palabras del código, cualesquiera, son 0 si son iguales, 8 si son completamente distintas, o 4 en cualquier otro caso. Entonces, ¿qué me da el producto escalar cuando yo multiplico dos palabras? Bueno, si estoy multiplicando una palabra por ella misma, acuérdense que ahora ya no tengo ceros y unos, sino que son estas palabras transformadas en donde los ceros se convirtieron en menos 1. Entonces, si estoy multiplicando la palabra, qué sé yo, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, 1, 1, 1, 1, por ella misma, cuando multiplique los menos 1 por menos 1, me da 1 positivo. Y cuando multiplique el 1 por 1, me da 1 positivo. O sea que la suma de todo eso me va a dar la longitud total, que es 8. O en el caso general, 2 a la m. Si tengo todas coordenadas distintas, cuando tenga un 1 en una, voy a tener un menos 1 en la otra, y al revés. Entonces, el producto escalar de estas dos palabras me va a dar menos la longitud, menos 8. O en el caso general, menos 2 a la m. Y cuando tengo cualquier otro caso, es decir, que tengo algunos unos, algunos menos unos, qué sé yo, en cualquier lado, lo que va a pasar es que la mitad son iguales
y la otra mitad son distintos, porque tenía la mitad de unos y la mitad de menos 1. O sea que la mitad me va a sumar 1 positivo y la otra mitad me va a sumar 1 negativo. O sea que en definitiva el producto escalar en esas dos palabras me va a dar 0. Entonces, cuando yo multiplico dos palabras del código, el producto escalar me da la longitud total de la palabra, si eran las palabras iguales, o en caso de palabras distintas me da o menos 8, o sea, menos la longitud o 0. Y cada vez que yo cometo un error, ¿qué estoy haciendo? A una palabra código donde había un 1, estoy poniendo un menos 1, un 0, pero que después se va a transformar en un menos 1. O en una palabra código donde había un 1, le voy a poner ahora un menos 1. O donde había un 1 le voy a poner un 0, que se va a transformar en un menos 1. Entonces, cuando haga el producto escalar de una palabra que viene con error, con la palabra del código, por cada error que yo cometa, el producto escalar se va a modificar en 2. O le voy a sumar 2 o le voy a restar 2. Porque si había un más 1 y se transformó en menos 1, la suma total disminuyó en 2. Y si había un menos 1 y ahora se transformó en un más 1, la suma total aumentó en 2. Entonces, por cada error que yo cometa, el producto escalar de esa palabra con la palabra original que había mandado puede bajar, en este caso tenía distancia mínima 4, es decir, que podía corregir hasta un error. Entonces, si cometo un error, el 8 a lo sumo puede bajar a ser un 6. O puede subir a ser un 10 si cometí un error. ¿Sí? Si no cometí ningún error me va a dar 8, y si cometí un error puede pasar a ser o un 6 o un 10. Pero el producto con las otras palabras, si cometí un error, el menos 8 se va a transformar o en un menos 10 o en un menos 6. Y el 0 se va a transformar o en un menos 2 o en un 2. En cualquier caso, al cometer un solo error, ese producto nunca va a pasar de menos 2. Entonces, si yo cometo un error en este código R13, cometo un error, cuando haga el producto escalar de una palabra con todas las palabras del código, siempre me va a dar menos 2 positivo o más chico, excepto cuando haga el producto escalar con la palabra que yo había realmente querido enviar y que tenía ese error. ¿Sí? Y eso se generaliza pensando en que si ahora la cantidad de errores que el código puede corregir es d menos 1 sobre 2, el piso d, que es lo que estaba acá, puede corregir 2 a la m menos 2 menos 1 errores. Entonces, si yo ahora le modifico en 2 por cada uno de esos errores que puedo obtener, sé que puede bajar hasta esta cantidad. ¿Sí? Y por eso este algoritmo funciona. Tal vez lo dije un poco rápido, estoy segura que lo dije un poco rápido, pero si se sientan a hacer las cuentas, a tomar la palabra, a modificarle una coordenada, hacer los productos escalares, se van a dar cuenta que es maravilloso el cómo una cuenta tan sencilla como hacer un producto escalar me puede determinar cuál es la palabra que voy a corregir o no. Y eso es realmente lo que hizo el Mariner. Tomó las palabras de longitud 6, las codificó de esta manera, utilizando ahora el R15, que tenía parámetros 32, 6, 16, y que podía corregir hasta 7 errores. Entonces el producto escalar de cualquier palabra recibida que tuviera hasta 7 errores, con todas las palabras del código, iba a ser como mucho 14, y con la palabra correcta 18 o más. Y por lo tanto, cuando iba haciendo los productos escalares, si en algún momento conseguía algo más grande que 18 o 18, me daba cuenta que esa era la palabra que se había enviado, y si no, seguía buscando. ¿Sí? Y así de sencillo, haciendo esos productos, puedo corregir los errores, y es lo que corrige la Mariner. Lo único que queda acá es la generalización de cómo se construye la matriz generadora de un código de Reed-Muller. Este es el Reed-Muller general, ¿sí? Para un R cualquiera y M. ¿Sí? Ahora este sería el de orden R, no orden 1. Esto, si no saben lo que es, no hay ningún problema, porque para R igual a 1 es simplemente M más 1.
¿sí? Esto acá es 2 a la m menos 1, pero si ustedes se ponen a escribir con esta definición recursiva de la matriz generadora, fíjense que si queremos escribir la 0, 1, entonces tengo esta matriz que tiene 2 unos, ¿sí? Porque tengo que poner m más 1 unos. Si miro la G 1, 1, lo que tengo que hacer es escribir la G 0, 1 y completar con 0, 1. Entonces me queda 1, 1, 0, 1. Y ahora acá tengo la definición para cualquier otra. Si ahora quiero tener la G 1, 2, la G1, 2, lo que tengo que hacer es escribir la G1, 1, la G1, 1 acá, poner ceros en esta posición y poner acá la G0, 1. Entonces, la matriz generadora del código de Reed-Muller, este era el R1, 2, que es uno que ya habíamos escrito más, además, en una presentación anterior, tiene matriz generadora 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Y ahora que tengo la G1, 2, pueden armarse la matriz generadora de la G1, 3, que es la de este código que está acá. ¿Sí? Que lo que van a tener que poner es la G, bueno, se los voy a dejar escrito para que la puedan armar y verificar. La matriz generadora del, sale de acá, ¿sí? Del código 1.3, lo que tienen que poner es la G1.2, que es esta de acá abajo, 2 veces, completar con matriz de 0, y acá completar con la G02, que la G02 la tienen que sacar de acá, es decir, son 3 unos. Entonces, de esa manera se pueden armar la matriz generadora de este código que está acá y verificar que coincide con el Hadamard perforado, para que tenga longitud Q8, me parece que es este, el H4 perforado, ¿sí? Como desafío final, lo que les voy a proponer es que en algún momento intenten armarse la matriz que usó el Mariner, ya sea armando la matriz del código de Hadamard correspondiente y haciendo el código de Hadamard perforado, o sea, haciendo el H6 de Hadamard y después haciendo el H6 perforado, o mirando el código de Reed-Muller 1.5 y buscando la matriz generadora como la G1.5. Y bueno, eso es todo. Esta vez me sobraron 5 minutos, llegamos en el tiempo. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, si me quieren decir algo de lo que les pareció el curso. Yo les quiero agradecer a todos muchísimo por haber estado en estos 3 encuentros y por haber estado en toda esta serie de cursos que tuvimos desde ya hace unos cuantos meses, y por la predisposición a querer aprender temas nuevos, temas de matemáticas, saber que estas cosas se pueden hacer, que hay mucho más por hacer, hay problemas mucho más interesantes. Esto es como apenas vislumbrar un poquito algo en lo que se usó y saber que códigos de este estilo y de otros estilos se usan en muchísimas más cosas, pero que bueno, cada uno después, si decide dedicarse realmente a la matemática o si ya se están dedicando a la matemática, después uno busca en las diferentes áreas qué es lo que quiere hacer, si quiere quedarse con algo más teórico, con algo más aplicado. Yo particularmente me dedico a la parte teórica de los códigos, no programo códigos para codificar y decodificar, para usarlos en la práctica, por eso sé muy poco de las aplicaciones, pero siempre me gusta leer. Pero bueno, ya han visto diferentes cosas a lo largo de estos 4 minicursos y seguro que van a tener mucho más por aprender en los cursos que vienen.
no sé si alguien... Bueno, yo quiero agradecerte por el curso y bueno, ya Mauro está indicando que deberíamos darte un aplauso y pues yo invito a todos a que si puedan abran sus micrófonos para aplaudirte. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, chicos y chicas, este es el momento en el que pueden hacer cualquier comentario, pregunta. Todavía Tienen mi hay un poco de contacto, tiempo. así que cualquiera que en algún momento quiera leer algo o quiera discutir, a mí esto es algo que realmente me apasiona, así que cualquiera que quisiera discutir de cualquier tema conmigo, obviamente que hay muchas cosas que no sé, pero que me interesan investigarlas, así que si alguien en algún momento quiere saber más de algo y yo no sé, seguramente pueda ponerlo en contacto con alguien que sepa, o podemos embarcarnos en estudiar más sobre algún tema, así que ya les digo, estoy disponible para lo que quieran. Bueno, yo agrego, gracias. La verdad es que a mí me gustó mucho el curso y además eso, está buenísimo porque es una muestra, tanto este curso como los otros que hicimos, una muestra de algo que se está pensando y que se está haciendo y que existe, digamos. Saber que existe el tema ya es un montón. Y tengo un par de consultas para hacerte, pero te las voy a escribir por mail, si a vos no te molesta. No, no, para nada, para nada. Si querés hacerlas ahora, si querés, yo no tengo ningún problema ahora, o si querés mandármelas por mail, mándamelos mejor a mi mail particular porque el de MSF Speakers tal vez lo utilice otra persona para los cursos que van a venir, entonces prefiero que sea a mi mail particular, acuérdense es charamaria@gmail.com, así que no, disponible para lo que quieran. Buenísimo, muchas gracias. Estoy leyendo algunos comentarios, me alegro que les haya gustado, gracias por sus comentarios, a Laura, a Verónica. Y bueno, y no se queden, a mí me parece que esto es muy bueno lo que están haciendo, porque a mí realmente, en mi experiencia, me costó encontrar dentro de la carrera de matemática algo que me apasionara, que me gustara. Yo hice una carrera en una universidad en donde siempre la gente del lugar, si no hay muchos grupos, enfocan todas las materias que uno va haciendo para lo que a ellos les gusta o en el camino que han recorrido cada uno, y a mí me faltaba algo más y tuve la suerte de, bueno, hacer una pequeña pasantía de investigación. Empecé a estudiar un tema que no tiene que ver con códigos, pero sí con criptografía. Eso ya me despertó un interés diferente y bueno, después pude ponerme en contacto con personas de otra universidad y empezar a estudiar, hice doctorado y ahí sí encontré realmente lo que me gustaba, pero al principio estaba muy preocupada por qué era ser matemático, porque lo que iba estudiando hasta el momento me parecía bien, pero parecerme bien no es que sea buenísimo. Entonces, me parece que eso es un mensaje que es importante, el buscar, el hacer estas cosas, de investigar distintas áreas, que te cuenten, cuando hay relaciones con otras carreras, porque tal vez uno quiere estudiar otra cosa que no sea matemática, pero que esté muy relacionado, y poder encontrar algo que a uno realmente le apasione. Así que bueno, nada.